Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana. Martes 23 de abril del año 2019, 6:32 de la mañana. Estamos en vivo a su disposición para analizar diferentes temas de la realidad de nuestro país y en esta ocasión tendremos un panel para analizar las recientes reformas electorales que se hicieron concernientes a la representación de las candidaturas no partidarias, pero también nos va a dar espacio para hablar un poco de los procesos de elecciones internas que se van a desarrollar en los partidos políticos. El FMLN está más cerca de este proceso, posteriormente viene el Partido Arena, pero nos permite hablar desde una perspectiva un poco más amplia. ¿Qué significa esto? ¿Habrán modificaciones, mayor representatividad en los partidos políticos en estos procesos o se mantendría la misma lógica y dinámica que los ha marcado en los últimos años? Pues bueno, sobre este tema vamos a desarrollar el transcurso del programa y es un gusto para mí recibir a Ruth Eleonora López. Ella es experta en temas electorales. También saludamos cordialmente a Guillermo Langenegger, ex candidato no partidario. Y también recibimos a Malcolm Cartagena, experto en temas electorales, y ya nos ha acompañado en diversos paneles de análisis en este espacio. Buenos días, bienvenidos a República, bienvenida Ruth, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias Carlos por la invitación y a Canal 33. Gracias, muy amable. Malcolm, bienvenido como siempre. Gracias Carlos, buenos días, un saludo a los televidentes. Guillermo, qué agrado. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, un gran saludo a los televidentes y especial a todos los amigos no partidarios, los que nos reunimos los días viernes para discutir los temas del país. Así que un gran abrazo y gracias por estar siempre presentes por el país. Gracias a ustedes por tomar la invitación y bueno, vamos a interactuar también con ustedes a través de nuestras redes sociales. Pueden seguirnos a través de Twitter y a través de la transmisión en Facebook, como puede ver en este momento en pantalla, @RepúblicaSB33, nuestra cuenta en Twitter para sus comentarios, preguntas o mensajes que nosotros con gusto trasladaremos a nuestros invitados y las personas que nos están sintonizando en este momento a través de la transmisión de Facebook Live del canal 33. Bien, las reformas se aprobaron unos días antes de las vacaciones de Semana Santa, en la última plenaria en la Asamblea Legislativa, y esto ha generado reacciones de diferente tipo, desde las perspectivas no partidarias, también de las reacciones de los partidos políticos, opinión pública, redes sociales, ha generado diferentes comentarios, que nos va a permitir como una introducción o una frase que nos permite una reflexión un poco más amplia de esto, tomar unas declaraciones que nos brindó Ramón Villalta, director ejecutivo de ISD, que estuvo con nosotros semanas atrás hablando de este tema con Álvaro Artiga y con Luis Mario Rodríguez, y él nos daba un poco su perspectiva que los no partidarios constituían una amenaza a los partidos políticos y fue por esa razón que se desarrolló esta reforma. Escuchemos. Lo que creo que hay un contexto claro, evidente, desde 2018 y 2019, en la que los partidos ven finalmente amenazada su posición, su competencia, y en donde hay mensajes de la ciudadanía de querer castigar a los partidos políticos y de tener mayores preferencias hacia iniciativas que no sean estrictamente las partidarias. Y en ese sentido la candidatura no partidaria se convierte en una amenaza real. Y la manera entonces de eliminar la participación es garantizando que sigan participando en una condición que no le permita nunca poder convertirse en realidad una candidatura en un escaño a partir de los votos que va a obtener. Y por eso se regresa a esta manera de eliminar, contar por lista de los candidatos no partidarios, y obviamente eso no le permitiría. Bueno, ahí teníamos entonces las declaraciones de Ramón Villalta que nos permiten como preámbulo, Ruth, tener una reacción sobre esto. Ramón con otras personas, Eduardo Cuellar, Félix Ulloa, entre otros, promovieron una reforma o en este caso ante la Sala de lo Constitucional una demanda que desembocó en la participación de los no partidarios, entre otras cosas. Pero bueno, me gustaría tener una primera reacción sobre esto. ¿Usted comparte la idea que esta reforma constituye básicamente una respuesta, una reacción de los no partidarios como una amenaza ante la competencia electoral que se avecina en los próximos meses o años? Creo, Carlos, y teleaudiencia, que no necesariamente lo podemos ver así. O sea, yo creo que hay varios factores y es importante que nos centremos dónde surgen o cómo surgen estas reformas electorales que tienen por origen, como ya mencionaba, precisamente una sentencia de la Sala de lo Constitucional, la 61/2009, que vino a dar inicio a 9 años de transformación del sistema electoral. Esa transformación del sistema electoral, uno de esos elementos son los candidatos no partidarios,
como un nuevo actor dentro de la vida política del país. Vida política activa, o sea, como mecanismo de representación. Sin embargo, yo creo que los partidos políticos, más allá de esta lectura de que consideran una amenaza, eso creo que podía haber sido en otro proceso electoral anterior, pero en este proceso electoral yo creo que hay un actor nuevo, hay dos actores nuevos ya constituidos, tenemos dos partidos nuevos que van a entrar en contienda, Vamos y Nuevas Ideas, y hay otro partido en proceso de constitución. Creo que realmente si los partidos, y vamos a hablar de los partidos con representación legislativa, en estos momentos en la Asamblea, pues realmente creo que la competencia va a ser mucho más febril, ¿verdad? Mucho más activa en este proceso electoral. No veo así a los candidatos no partidarios para este próximo proceso. Es cierto que la población salvadoreña ha decidido darle un castigo, ¿verdad?, a los partidos, y vamos a llamarles nada más que por efectos didácticos tradicionales. Porque partidos tradicionales podríamos tener o podríamos considerar aquellos partidos que tienen más de 50 años de existencia. Otros tienen menos años de existencia, pero en definitiva son partidos que han tenido o que han ostentado el poder político en el país. Entonces, yo creo que esta amenaza o esta resistencia, y si vemos cada una de las reformas, estamos hablando del tema de la cuota de género, de la paridad en el caso de las candidaturas no partidarias, que yo creo que aquí los partidos debieran hacer un esfuerzo mayor y no solo dejarlo en las candidaturas no partidarias. Creo que habría que avanzar, ya estamos en condiciones de avanzar hacia la paridad también en los partidos políticos, ¿verdad? En la presentación no solo de candidaturas, sino, o sea, para no quedarnos limitados, ¿no? Porque es cierto que las candidaturas no partidarias no tenían asegurada ninguna participación de la mujer en este caso, o del género, vamos a decirle hombre o mujer, ¿verdad? Y el otro tema es también el de no compartir las firmas. Y yo creo que aquí hay que también desmistificar un poco las reformas. ¿En qué sentido? Creo que no compartir las firmas tiene en su origen, o podría tener en su origen, técnico-académico, ¿verdad? No estamos hablando de un origen político, sino técnico-académico, en la naturaleza propia de las candidaturas no partidarias. Las candidaturas no partidarias en nuestro país tienen precisamente esa naturaleza de la independencia, de estar alejado de los partidos políticos, incluso en nuestro sistema no forman parte o no podrían ser parte de apoyos de partidos políticos, como puede ocurrir en otras regulaciones. Son totalmente independientes a partir precisamente del diseño que escogió inicialmente la Sala de lo Constitucional y posteriormente el legislador, que tanto costó además que la regulara. Hay sentencias de inconstitucionalidad que todavía no acaban de ser adaptadas precisamente a la regulación salvadoreña y que todavía los partidos tienen una deuda sobre eso. Por tanto, ese tema de no compartir las firmas de los respaldantes, creo que podría tener en su origen un fundamento técnico, pero es muy difícil en estos contextos, ¿verdad? Casi nosotros vivimos en procesos electorales permanentes y por tanto no es fácil despojarse de esos intereses inmediatistas de los partidos políticos y en definitiva de los contendientes, porque también los candidatos no partidarios tienen una agenda de mantener precisamente una candidatura no partidaria, y no me refiero a un candidato específico, sino a la naturaleza de las candidaturas no partidarias, que definitivamente también nosotros no podemos obviar. Y es importante en este sentido mencionar que en las candidaturas no partidarias, para mí, en mi análisis, en mis estudios académicos, creo que son importantes, o sea, es importante fortalecer las candidaturas no partidarias, pero también es importante establecer las diferencias entre las candidaturas no partidarias y los partidos políticos, que no pueden tener una regulación igual. Retomando este comentario de Ruth, Guillermo, y nos sirve también las primeras declaraciones que nos brindó Ramón desde su perspectiva, porque él fue uno de los demandantes con otras personas para permitir varias reformas en los procesos electorales y que son ya conocidas, ¿no?, por el público, por la ciudadanía. Pero la impresión que queda en esto es que los diputados lo planteaban de esta forma: tratamos de enmendar algo que no quedó precisado después de las sentencias de la Sala de lo Constitucional respecto a la manera en cómo se hacía el conteo de los no partidarios y también un poco la forma en cómo se iba a presentar o iba a hacerse el proceso con el cual se iban a registrar ante el Tribunal Supremo Electoral y poder competir. Correcto. Mira, a mi modo de ver, y creo que no solo lo mío, es muchos de los analistas políticos de este país, abogados, constitucionalistas, es decir, no solo soy yo, no es mi opinión, es la opinión de muchos abogados,
especialmente constitucionalistas, incluyendo quienes emitieron esta sentencia y conocieron el caso. Es claro, y la sentencia es clara, no es una sola sentencia, es una serie de sentencias vinculadas con este tema. Y en esta sentencia específicamente dice, sí, efectivamente, candidatos partidarios y no partidarios o los no partidarios tienen que tener una regulación diferente, ¿verdad? Y en eso estamos nosotros de acuerdo, es decir, hay ciertos elementos que no somos iguales. Y ya, por ejemplo, la sentencia de la sala ya nos dice, para los no partidarios, por ejemplo, se requieren firmas cada vez que vaya a participar. Yo lo veo bien. ¿Por qué? Porque es una autorización que nos están dando para participar. Eso lo veo bien. Ahora, cuando estamos hablando ya de que somos candidatos, candidato es candidato. Ahí no importa si es partidario o no partidario, tenemos que estar todos en la cama o todos en el suelo. O sea, ya una vez que tú sos candidato, que ya cumpliste con las formalidades, entonces tenemos que estar todos en la cama o todos en el suelo, todos en la cancha de fútbol, pero no es eso lo que están haciendo los señores diputados. De hecho, la sentencia de la sala es clara, es decir, no es un invento, e incluso los diputados decían que la sentencia no era clara. Les voy a leer la parte de la sentencia donde no le ordena a la Asamblea Legislativa corregir este tema, le obliga al Tribunal Supremo Electoral corregir ese tema. Es decir, aquí no hay duda. Y escuchen lo que dice. En consecuencia, el Tribunal Supremo Electoral deberá garantizar, primero, el sistema de representación proporcional adoptado por la Constitución se aplique por igual a los candidatos partidarios y no partidarios. No sé dónde está la duda. 2, los candidatos partidarios y no partidarios estén incorporados en listas para competir en igualdad de oportunidades y condiciones. Todos en la cancha, en las mismas condiciones. 3, el conteo de votos y asignación de escaños sea igual para todos, partidarios y no partidarios. No entiendo qué parte de la sentencia no entendieron los señores diputados. Es decir, la sentencia es clara. Todos tenemos que estar en las mismas condiciones. ¿Deberían de existir las planillas? En mi modo de ver, no. No, porque no solo afecta a los no partidarios el hecho de que la planilla solo aplique a los partidos políticos y a los no partidarios, no. ¿Por qué afecta? Porque, por ejemplo, hay candidatos de partidos pequeños que deberían haber entrado como diputados y no entraron porque de repente tenés un Norman Quijano o un Guillermo Gallegos que te jala tal cantidad de marcas que hace que entre otro candidato que si se hubiera contabilizado cada marca como un voto, probablemente esas personas hubieran entrado y no entraron. Es decir, la planilla no solo afecta a los no partidarios, la planilla afecta también a los candidatos partidarios de partidos pequeños que tienen representatividad y que de acuerdo a la Constitución deberían de estar y sin embargo no entran. Ahora, somos una amenaza para los partidos tradicionales, como decía Ruth. La verdad que ellos, los mismos diputados y los mismos políticos y los mismos partidos políticos nos contestan. Somos una amenaza. Si no fuéramos una amenaza, ni siquiera nos estarían volteando a ver. Y fíjate esto. Esta sentencia es del 2014, si mal no me equivoco. Sí, 2014. 2014 sí, correcto. 59 de 2014 y 17 de noviembre de 2014. Han pasado 5 años. Han pasado 2 elecciones. Y sin embargo, hasta ahora vienen a hacer esta corrección. Ahora que si llega un diputado no partidario, ahora que existen otras personas que han manifestado su interés de ser candidatos partidarios, ahora que hay alrededor de más o menos 30, 40 personas que están interesadas en competir como candidatos no partidarios en todo el país, no solo en San Salvador, en todo el país. Ahora que ven que los ciudadanos estamos interesados en participar y representar y a sacar al país adelante, porque los partidos tradicionales, ¿cómo nos tienen? Señores, ustedes nos están viendo. Señora, usted que le toca llevar a su hijo al Hospital Rosales o a una clínica en la cual se está muriendo el niño y le dan una acetaminofén, usted respóndame, ¿cómo nos tienen los partidos actuales? Los ciudadanos honestos, ¿debemos o no debemos meternos en política para sacar al país adelante? Y ahora los partidos que nos tienen así son los que nos quieren bloquear a nosotros los ciudadanos, no a los no partidarios. Es más, en este país, ¿cuántos somos las personas que no estamos afiliadas a un partido político? Probablemente 5.4 millones de personas. Esas 5.4 millones de personas, o tal vez un poco menos si quieren, somos no partidarios. Somos personas que votamos porque nos presentan a las personas en principio más ideales. Es decir, sí somos competencia
para ellos. Y por eso están poniendo estas Debo de hacer la pausa, Guillermo. Al regresar ampliemos estos temas. Me gustaría escucharte, Malcolm, sobre esto, el significado que tiene estas reformas como tal, si es llevar una tarea que quedó en pausa por las instancias pertinentes, y ya que lo menciona Guillermo, me gustaría que discutamos cómo queda el Tribunal Supremo ante esto. Si la sentencia emite que el Tribunal Supremo Electoral es la instancia principal sobre esto, la Asamblea Legislativa hace cambios y modificaciones y deja esa impresión y deja esa idea que se hizo de una manera muy específica por intereses muy concretos. Regresamos en instantes. Gracias por ser junto a nosotros. Tenemos un panel de análisis de reformas electorales y elecciones internas en los partidos políticos. Me acompaña Malcolm Cartagena, Ruth Eleonora López y Guillermo Langenegger. Malcolm, a la expectativa un poco de tus reacciones en lo que mencionaba Ruth y Guillermo en el segmento anterior sobre el significado de estas reformas, el tema de amenazas o no, o más que eso es un componente más que le da un nivel de complejidad al sistema electoral que tenemos y las características que tenemos, que se ven desde aspectos técnicos hasta aspectos operativos, que bueno, en ese tú tenés mucha experiencia en el proceso de conteo, registro de marcas y votos, que es en lo cotidiano que la gente en AJRB ya vive. Bueno, yo creo que aquí confluyen varios elementos. En primer lugar, yo sí creo que los partidos se sienten amenazados por todo aquello que no provenga de su interior. Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, cuando la sentencia 61-2009 que desbloqueó las listas, los partidos hicieron varias reformas tratando de que la gente no pudiera reordenarles la forma en que ellos presentaban la lista. Hubo varios zipizapes con la Sala de lo Constitucional hasta que finalmente quedó como debía de ser. Eso nos llevó más de un año. Entonces, yo sí creo que los partidos actúan basados en el miedo. O sea, creen que cualquier otra cosa que no provenga de ellos les va a afectar. Y las candidaturas no partidarias no es la excepción. Creo que también existe cierto temor y eso se refleja en algunos de los elementos de estas reformas. No en todas. A mí me parece que el no compartir firmas, o más bien dicho, la paridad es algo que no solo es deseable en los no partidarios, sino incluso en los partidos, porque ahí no lo aplican también. Ahora bien, dicho este elemento, la Sala de lo Constitucional tampoco es infalible. Tuvimos una sala durante 9 años muy beligerante, con unas sentencias, en mi opinión, pues muy buenas, como la del voto preferente, pero con unas sentencias muy jaladas o traídas de los cabellos, como por ejemplo el voto cruzado, que además la emitió a 4 meses de la elección legislativa, haciendo correr al Tribunal Supremo Electoral para tratar de sacar esto, y todos recordamos el fracaso de la elección de 2015. Esa sentencia, yo comparo los elementos del voto cruzado con esta de generar un partido de no partidarios al darles un trato de planilla. Yo estoy plenamente de acuerdo en que, con Guillermo, en que esta reforma viola esa sentencia, o sea, no la acata. En eso estoy plenamente seguro, el texto no deja lugar a dudas. Ahora, eso no quiere decir que la sentencia sea correcta en sí misma. Eso es lo que una nueva sala, con una nueva configuración, es la que deberá entrar a conocer y dar su valoración. También debo decir, hay un elemento ahí político, y es que los partidos políticos escogen, creo, el peor momento para hacer esta reforma. Justo ahorita, cuando hay todo un desprestigio, un hartazgo de ellos, de que la gente no los quiere ni ver, vienen y salen con una reforma en que parecieran empecinarse o atacar al más pequeñito, que es el no partidario. Entonces, por supuesto, la gente va a estar en contra. Ahora, quiero decir que me parece que este miedo de los partidos es también un poco, no sé, el desconocimiento quizás, o también es lo mismo que vemos en algunos seguidores de partidos recientes, y debo decirlo, de partidos como el que acaba de ganar, ¿verdad? Nuevas Ideas, que por ejemplo auguran que en el 2021 van a desaparecer todos los partidos. O sea, me parece tan descabellada una cosa como la otra. O sea, nuestro sistema electoral, y a ese se refería Ruth, nuestro sistema electoral no permite, por su fórmula electoral, no permite que haya un partido único acá en el país. Entonces, así como no va a desaparecer Arena, ni el FMLN, ni esos partidos tradicionales, como le dicen, en la elección de 2021, tampoco es que con estas cosas, digamos, este tipo de reformas, lo que buscan sea
ordenar o tratar de cuidar, digamos, que los partidos no se vean afectados. Yo creo que los no partidarios no representan en sí mismos una amenaza a los partidos. Hay en muchos países, bueno, no sé si en muchos, sí en varios sé que hay candidaturas no partidarias. A veces son de tipo local, no necesariamente a nivel nacional, como las hemos tenido acá, pero sí existe, y esa podría ser incluso una solución a lo que hemos abordado, el tema de los no partidarios. Finalmente, con lo de no compartir firmas, eso es algo que también aplica a los partidos políticos. Ellos, en el artículo 13 de la ley de partidos políticos, también se pide que esta gente que le da su firma, que respalda, como dice Paul Steiner aquí en Twitter, está hablando que debemos de hacer la diferencia entre respaldantes y afiliados. Sí, es correcto, ya no hay afiliados, hoy todos son respaldantes, pero sí también la ley a los partidos no les permite que, si yo soy afiliado a un partido, le dé la firma a otro. Cuando digo no le permite, es que dice que no debo de hacerlo. Claro, el ciudadano es libre y lo hace, y se entiende que tácitamente estoy renunciando a este partido en el que estoy para darle la firma al otro, que es lo que pasó con el... Pero como respaldante, solo para que me quede claro, esta idea entre respaldante y afiliado. No, o sea, a ver, uno puede respaldar cualquier partido, pero la ley dice que yo, respaldante, no debo de estar afiliado a un partido, que es lo que ha pasado con la gente que firmó por Nuevas Ideas y que estaba afiliada al FMLN, que son 1000 y algo. Estas personas, en teoría, aunque la ley no lo dice así claramente, perdieron su afiliación tácitamente porque se fueron a firmar por otro partido. Y la ley dice que no debían de estar afiliados si firmaban por otro. Por eso el Frente hoy los ha sacado. En cuanto a lo de la planilla, pues miren, la verdad es que nuestro sistema es así. Tenemos un sistema proporcional por constitución, o sea que quitar planillas es imposible, tendríamos que pasar a un sistema mayoritario, y hoy por hoy pues eso no se puede, habría que hacer una reforma que lleva dos legislaturas. Aprovecho este comentario, Malcolm, y escucho a Ruth sobre lo siguiente, para el tema de las planillas de los no partidarios y la discusión que esto generaba. Y ya voy a poner el tema del tribunal. Nos va a permitir también una frase del magistrado Cardosa que nos permita hablar un poco sobre el rol del tribunal en estas decisiones. Pero estuvo en ese panel que estuvo Ramón Villalta, Álvaro Artiga y Luis Mario Rodríguez. Este último nos dio una mención sobre el tema de las planillas de los no partidarios, porque uno de los criterios que se tenía en discusión es, bueno, se presentaban como planillas, pero en esa planilla, al momento de asignar el voto, en este caso el escaño en particular, se le podía dar a aquel con el tema de las marcas, pero en esa planilla había gente no necesariamente con el mismo esquema ideológico. Entonces ese fue uno de los puntos que también generó debate. Escuchemos esas declaraciones. Sí, dado que tenemos la obligación de presentar en planillas a los no partidarios, bueno, ¿por qué no pensamos, uno, que sea voluntario el tema de irse en planillas? Es decir, que los no partidarios pudieran acercarse a sus afines e ir en planilla. Claro, eso nos lleva a la lógica que entonces mejoran ese partido, no mejoran ese movimiento, pero no vamos con ese tema. Digamos que la obligación de presentar planillas podría ser de alguna manera voluntaria, de tal forma que los no partidarios afines ¿ya? Vayan en una planilla. De esa manera cumplimos un poco el voto razonado del magistrado presidente de la Sala Constitucional para no violentar también el sufragio activo. Bueno, entonces ahí teníamos las declaraciones de Luis Mario Rodríguez, Ruth, para llevar este tema que generó discusión sobre la planilla de los no partidarios, y uno de los argumentos de algunas representaciones político-partidarias es que ahí en esa planilla hay diputados o candidaturas no partidarias que no coinciden en esquemas ideológicos, y esa era una razón por la cual decir, bueno, no, ¿cómo se le va a asignar el escaño al de más marcas cuando los otros contribuyeron y no necesariamente tienen la misma visión ideológica? En cuanto a las listas de los no partidarios, yo no conozco otro país en el que se agrupen a los no partidarios y se cuenten como una lista. Nosotros tenemos un sistema proporcional y por tanto las listas tendrán que seguir existiendo, si no tenemos que reformar el sistema electoral en ese elemento. Pero además, ¿por qué debe ser esto? Precisamente por la naturaleza propia de las candidaturas no partidarias. Es decir, cada uno tiene un código de principios, tiene un programa o debe tener un programa independiente y no necesariamente tiene que confluir. Esta alternativa que presenta el doctor Luis Mario Rodríguez, pues podría ser una donde voluntariamente, ¿verdad? Si convergen en algunos puntos, pues entonces podría haber una asociación.
Sin embargo, ya estamos hablando de otro nivel, de un nivel superior de asociación, y ya no estamos hablando de una candidatura no partidaria en sí misma, sino estamos hablando de unas candidaturas conjuntas o candidaturas ciudadanas que podrían ir en una planilla. Ya es otra la naturaleza de estas candidaturas. Yo me permito insistir en que nosotros tenemos un sistema electoral, ¿verdad? El sistema de listas para las listas de los no partidarios, para decirle, no técnicamente, pero para que todos nos entendamos, no nace con la 59 del 2014, que además es una sentencia que nos fue dictada en el 2014, por tanto no hubo dos procesos electorales con esa sentencia, sino que es una sentencia de 2017. Pero además no nace ahí, nació con la 61-2009 en una pequeña línea que ya la Sala de lo Constitucional dejó en ese momento y que no fue aplicado por el Tribunal Supremo Electoral ni para las elecciones del 2000, la 61 al 2009 sí, no fue aplicada ni para las elecciones del 2012 ni de 2015. Entonces yo creo que en este sentido, hablar de listas, nosotros tenemos un sistema electoral, pequeño país territorialmente hablando, muy complejo, ¿verdad? Los expertos a nivel internacional han puesto los ojos en El Salvador precisamente porque tenemos un voto único que se fracciona. Sí. No tenemos un voto múltiple, tenemos un voto único que se fracciona, tenemos candidaturas no partidarias en listas, o sea, realmente hemos complejizado, tenemos las listas abiertas que no son lo más habitual, ¿verdad? No estamos hablando de normal, sino estamos hablando de lo común en los sistemas electorales. Eso no significa que no podamos lidiar con ellos, pero sí significa que nosotros necesitamos una reforma electoral integral. Es necesario que hablemos de una reforma electoral integral en varios elementos. Primero, es necesario reducir las circunscripciones electorales. No estoy hablando de la reducción de diputados, estoy hablando de la reducción de las circunscripciones electorales, hacerlas más pequeñas, más manejables, porque incluso eso sería una forma de que el conteo de las listas abiertas que nosotros tenemos sea mucho más sencillo. Hay dos mecanismos, o se reducen las circunscripciones o le metemos tecnología a la mesa. Hoy uno de los argumentos para cambiar el sistema de listas abiertas y volver a unas listas cerradas, no estamos hablando de las listas bloqueadas, sino de las listas con voto preferente o listas cerradas y no bloqueadas, precisamente podría ser, yo creo que el argumento más feliz no es que es muy difícil. Creo que el argumento hay que trabajarlo técnicamente y hay que también desnudarse, ¿verdad?, de estas resistencias políticas que han tenido los partidos en función de este sistema. ¿No es el ideal o es el ideal? Yo creo que todo tiene que partir de cuál es el sistema electoral que queremos, sí. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos como país, este pequeño país de 20.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Con una población importante fuera del territorio nacional, pero además con temas mucho más urgentes que estos que resolver. O sea, nosotros hemos centrado la discusión en los derechos políticos de los ciudadanos, pero hay otros derechos que realmente están siendo vulnerados, que están siendo afectados, claro, y que nosotros tenemos que apostarles también como sistema. Tengo que irme a la pausa, pero al regresar, Guillermo, escucharte porque también lo tenía pendiente Malcolm de dar su opinión sobre esto, el rol del Tribunal Supremo Electoral. Me gustaría también escucharle sobre ello, Ruth. ¿Cómo queda el Tribunal Supremo Electoral en este marco de reformas que tienen un trastoque a la estructura, al diseño institucional en el campo electoral? Es importante tener esta lectura y luego hacemos la transición a las elecciones internas de los partidos políticos. Regresamos. Bien, han llegado una serie de tweets a nuestra cuenta de República, @RepúblicaSB33. Menciona Wendy Alfaro, con todo respeto, pero las sentencias de la sala son de obligatorio cumplimiento. Independientemente del criterio del legislador, las mismas se deben de acatar. Es más que obvia la hazaña de los partidos políticos para bloquear, sí, me imagino cizaña, o saña, para bloquear sutilmente a sus nuevos adversarios. Paul Steiner, hay que preguntarse también por qué no reformaron el Código Electoral en las áreas de mayor necesidad, como representación en la Asamblea Legislativa de la Diáspora, eliminación del empadronamiento para el voto en el exterior, igualdad de proporcionalidad de circunscripciones para la igualdad del voto,
y otros. Estos son algunos de los comentarios que han llegado a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos puede buscar @RepúblicaSB33, como puede ver en este momento en pantalla, y saludamos cordialmente a las personas que a través de Facebook llevan sintonía de este programa. Bueno, Guillermo, una reacción de estos comentarios que hemos tenido y también en función de lo que se ha estado mencionando en el panel. Ya vamos a incorporar otro elemento, que es el rol del Tribunal Supremo Electoral para hacer la transición al tema de las elecciones internas de los partidos. Ok, quizás una aclaración por lo que estuvimos platicando en el intermedio, y es que no vayan a existir las planillas o las listas. O sea, eso está bien, que existan las planillas o listas. El punto es que las marcas de un candidato partidario se sumen entre ellas para dar un voto. ¿Por qué? Porque nuevamente ese hecho de estar sumando las marcas para contabilizar votos, eso es lo que crea la desigualdad, no solamente hacia los no partidarios, sino también hacia otros candidatos partidarios de otros partidos políticos. Es decir, esa suma de marcas es lo que se debería eliminar. Aparte, ya estamos cambiando ya estamos contabilizando las marcas, o sea, estamos haciendo un doble proceso. Es mucho más fácil hacer un solo proceso mecánico, electrónico, la tecnología ahorita da. Si por tema presupuestario, miren, si lo que gasta el gobierno es excesivo, probablemente, ¿cuánto podrá costar un sistema electrónico bueno? $10 millones. Vaya. ¿Cuánto nos cuestan los asesores de los partidos políticos que sacaron esta reforma? $20 millones. O sea, para pisto hay, dinero hay. Lo que no existe es voluntad. Al Tribunal Supremo Electoral le cutarrearon en buen castellano, le quitaron del presupuesto. ¿Por qué? Para precisamente no invertir en estos temas. Entonces, no hay una verdadera voluntad de los partidos políticos para aclarar este tema. El otro asunto, las firmas de afiliación, eso ya está prohibido en el decreto 555. Si una persona me da la firma de respaldo a mí, está afiliada, esa firma no se va a contabilizar, me la declaran nula. Es decir, eso ya está, no hay que reformar nada, eso ya está contabilizado en esto. Y es igual, ahí sí, estamos iguales. Los partidos políticos no pueden tener firmas de respaldo de afiliados a otros partidos políticos, y por otra parte, lo mismo sucede con los no partidarios. Es decir, eso ya está. Sin embargo, y el otro tema también de reacciones es, miren, en este país los partidos políticos no pueden decir que están cumpliendo con su plataforma o que todos sus candidatos cumplen con su plataforma. Tenemos diputados de un partido que siempre ha dicho que está a favor de la empresa privada, y sus diputados están sacando en tuit que estarían de acuerdo en nacionalizar las pensiones. Eso no estaba en la plataforma. Y si revisamos lo que presentaron como candidatos, eso tampoco estaba ahí. Tampoco estaba el hecho de que se nacionalizara el sistema de agua, la ley de agua. Ahí tenés una diferencia radical entre candidatos de un partido y candidatos de otro partido, algunos de los cuales retiraron la propuesta. Es decir, es imposible que exista un 100% de identidad aún dentro de los partidos políticos. Esa es una mentira. El tercer punto importante, miren, al final lo más importante es que es usted el que decide. Usted es el soberano de acuerdo a la Constitución, no son los partidos políticos. No, muchas veces nos van a escuchar a nosotros hablar mal de la partidocracia. Nosotros no estamos en contra de los partidos políticos. Ojalá que tuviéramos partidos políticos que fueran buenos. Nosotros estamos en contra de la partidocracia. Ese sistema en el cual los partidos políticos se dividen las cosas, se dividen los cargos públicos, las elecciones de funcionarios. En contra de eso es lo que estamos haciendo, y que sea en contra del pueblo. Ese es el tipo contra lo que nosotros estamos, en contra de esa partidocracia. Entonces, que no nos vengan a decir de que es un tema de que los no partidarios no se pueden sumar las marcas así como los partidos políticos, porque de repente puede haber alguien que esté a favor del aborto y otro que no. Si ni siquiera en los partidos políticos existe eso. Ya tenemos precedentes de un diputado que apoyó las firmas para el aborto. Es decir, esa es una mentira, es una falacia, y todo lo tratan de centrar en dos temas principales: el matrimonio igualitario, que es el matrimonio entre personas del mismo sexo, y el tema del aborto. Pero en este país hay demasiados problemas, y probablemente un candidato y otro candidato tengan puntos de vista diferentes. Entonces, esa es una mala excusa. A mi modo de ver, no deberían de sumarse las marcas
y ese quizás es el punto principal. Ahora, quiero aprovechar porque no quiero pasar por alto este tema del Tribunal Supremo Electoral. En pantalla va a aparecer unas declaraciones del magistrado Miguel Ángel Cardosa, magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral, que fueron registradas por la prensa gráfica. Nos dice, bueno, el titular es: Asamblea no consulta al Tribunal Supremo Electoral para las reformas. Según el magistrado Cardosa, existen diversos puntos que se deben tomar en cuenta al momento de realizar las reformas, entre las que resaltan la conveniencia política, la conveniencia social, la posibilidad financiera, y hay que ver la opinión técnica de los conocedores de los temas electorales, y en este caso es el Tribunal Supremo Electoral. Quiero aprovechar, escucharte un poco sobre esto, Malcolm, luego voy con Ruth, porque también nos va a permitir incorporar unas declaraciones que Álvaro Artigas nos dio en aquel momento y que tienen que ver ya con el trastoque más profundo del diseño institucional que tenemos. Pero, ¿cómo queda el Tribunal Supremo Electoral en esto? Los diputados toman decisiones, no hay consulta a la instancia, que es la máxima instancia electoral en este país. Bueno, tendrá elementos de juicio, de análisis técnico y jurídico sobre ello. Por supuesto. Sí, yo creo que este es un problema, y aprovecho para decirlo, el TSE debería tener iniciativa de ley. Eso es algo que años y años de pedirlo el TSE, porque, o sea, es una entidad que pasa permanentemente pensando en elecciones, y cuando se hace una reforma no se le consulta. Entonces, y no solo desde la Asamblea Legislativa, la sala, por supuesto, no le va a consultar, pero le emitió esta sala de lo constitucional pasada, le emitió sentencias a 3-4 meses de los procesos del evento electoral, y por tanto lo hizo correr. De hecho, la del voto cruzado, que se emitió en noviembre de 2014, que le tocó al tribunal, pasó discutiendo y pedirle una aclaración a la sala de qué quería decir con eso de mantener la unidad del voto. Ahí la sala prácticamente legisló al decirle, bueno, mire, que pueda marcar por uno, por varios. Bueno, le explicó qué hacer, y, como siempre me gusta decir, entre salsa de pavo y cohetes, el 26 de diciembre, el tribunal, sin que hubiera legislación, le tocó dictaminar las reglas con las que se iba a contar el voto cruzado. Vaya, lo mismo va a pasar ahora con esto, porque ahora el tribunal va a tener una sentencia que sigue vigente y una reforma. Hoy va a tener que decidir, bueno, aplico la sentencia que, pues yo no soy abogado, pero por aquella pirámide que ya se las he visto a ustedes los abogados, sé que la sentencia está arriba de la ley. Entonces van a tener que decidir entre la sentencia y la ley. Lo más seguro es que se decidan por la sentencia, pero igual pueda que le piden opinión o aclaración, como es el término, a la sala para que diga, mire, realmente qué quiere. Y yo creo que sin necesidad de que el tribunal pida esta aclaración, algunos de las personas que pusieron la demanda, ya sea Eduardo Cuellar, el mismo ahora vicepresidente electo, Félix Ulloa, no sé si se va a meter a eso, y si no, Ramón Villalta, pues alguno de ellos le va a pedir que la sala se pronuncie. Ahora, sí, yo creo que efectivamente el tema del presupuesto es algo que el tribunal ya lo decía justo en esta entrevista hace un mes, cuando hablábamos de la reducción de la propuesta de reducción de partidos, cómo el presupuesto de la Asamblea se ha incrementado, de diputados, perdón, cómo la Asamblea se ha ido incrementando su presupuesto hasta 60 millones, y el del tribunal apenas ha subido, ¿qué?, 5 millones en 18 años. Entonces, no le dan el suficiente dinero al tribunal para poder implementar ese tema de la tecnología. Sí, tiene razón Guillermo, yo creo que la excusa no debe ser es que es difícil contar. No, por supuesto, sabemos que es difícil, pero sí, con tecnología sería mucho más sencillo. Ahora bien, lo que dice el magistrado Cardosa, hay que ver la conveniencia política, la conveniencia social y, por supuesto, el tema financiero. Yo creo que en tema de conveniencia social, preguntémonos cuán, digamos, útil es, por ejemplo, el voto cruzado a la población. O sea, me refiero a que cuánto beneficio le trae esto. Ya decía Paul Steiner, ¿por qué no pensar mejor en el voto desde el exterior? Y eso hay una sentencia, Carlos, que nos va a tocar, o le va a tocar, más bien dicho, a toda pues, la clase política, ver qué se hace con la elección para diputados y alcaldes desde el exterior. Para diputados es algo sencillo, o bueno, no tan sencillo, pero que ya existe, no hay que inventar nada, ya otros países lo tienen, hay modelos a copiar o a implementar acá, pero para consejos municipales eso no hay. Entonces, y la sala simplemente dijo, haya voto desde el exterior para diputados y alcaldes. ¿Cómo va a ser ahora la Asamblea o el Tribunal Supremo Electoral para que en las alcaldías la gente del exterior pueda votar por un alcalde?
O sea, ¿con qué arraigo, a qué alcaldía va a votar esa gente? ¿A dónde nació? ¿A dónde vivía antes de irse emigrando? O sea, es complicadísimo estas sentencias. Antes de irnos a la pausa y hacer el cierre de este tema y escuchar a Ruth sobre ello, vamos a tener unas declaraciones de Álvaro Artiga donde él mencionaba que la reforma en principio es un trastoque de carácter constitucional e implica hacer una modificación de las circunscripciones y eventualmente eso tendría una implicación en el sistema de partidos políticos. Escuchemos lo que nos dijo Artiga. Las propuestas que están haciendo, que no quieren como asumir que efectivamente están contra la candidatura no partidaria, esa es la mejor forma. O ahí donde para mí entra el debate, ¿verdad? Yo creo que hay otras posibilidades. Si lo que se quiere es mantener aquel principio que estableció la sala de la plena capacidad de opción, tanto para elegir como para ser electo, ¿verdad? Si eso se quisiera mantener como principio rector de la reforma electoral, entonces para mí serían otras las alternativas, ¿verdad? Tendríamos que pasar a una reforma constitucional que permita que exista un sistema mixto, ¿no?, de representación proporcional y por mayorías, para que en circunscripciones uninominales puedan competir candidatos no partidarios. Bueno, ahí teníamos entonces el comentario de Álvaro Artiga para tener una mayor representación de los intereses ciudadanos, que puedan tener circunscripciones, en este caso uninominales, en otras plurinominales, es decir, que en unas va por un solo escaño y se puede marcar una distribución un poco, no sé si decir compleja, pero cambia un poco la lógica en la cual se ha estado haciendo este proceso electoral por mucho tiempo, pero le daría oportunidad a otras expresiones sociales y políticas para competir y tener aspiración a llegar a los puestos de decisión política, en Asamblea Legislativa en particular. Coincido con el doctor Artiga, precisamente de eso estábamos hablando inicialmente, ¿verdad? Lo que pasa es que esto lleva una reforma constitucional y estamos hablando de con la combinación de un sistema de mayorías con un sistema proporcional, porque las candidaturas uninominales, ¿verdad?, donde tenemos, estamos hablando precisamente que se escoge uno, y se escoge uno a partir de ¿qué? De la mayoría. Entonces ahí entrarían en ese tipo de circunscripciones precisamente a competir en condiciones totalmente de igualdad, y bueno, vamos a hablar también de la igualdad, porque esas condiciones de igualdad tienen que ver con un tema de financiamiento, tiene que ver, o sea, la igualdad no es solo tener la posibilidad de acceder en términos de que el ciudadano vaya y vote por uno u otro, sino que estamos hablando también de cuáles son aquellas condiciones de base que sustentan que una plataforma de un candidato no partidario o de un candidato partidario puedan considerarse en igualdad de condiciones. O sea, la igualdad es mucho más que eso. Pero también quiero referirme a lo que planteaba sobre el tema del tribunal. ¿Cómo queda el tribunal? Bueno, el tribunal nuevamente queda entre la espada y la pared. No es nuevo que al Tribunal Supremo Electoral no se le consulten las reformas, no es nuevo, desafortunadamente, desde que recuerdo por allá por el elección 2004, 2006, 2009, nunca se le han consultado las reformas, y no solo por la Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional tampoco mandó en muchas de las primeras sentencias, de los primeros procesos, mandó a escuchar al Tribunal Supremo Electoral como un ente no solo técnico especializado, sino también de donde se estudia el derecho electoral, ¿verdad? Y creo que esto es una falla porque debe haber un intercambio interinstitucional, tiene que haber una comunicación entre las instituciones, y eso realmente no ocurre. Es mucho más lamentable que entre la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo Electoral no ocurra, cuando realmente es donde está la experticia necesaria. O sea, hay personas que hacen elecciones que solo eso hacen, o sea, pasan todo el tiempo pensando en los procesos electorales y en cómo mejorar estos procesos. Ya Malcolm refería que no tiene iniciativa de ley, pero además también habría que cuestionarse si realmente el Tribunal Supremo Electoral tiene una real independencia. ¿Por qué estamos hablando de una real independencia? No tenemos una independencia presupuestaria en una institución tan importante como el Tribunal Supremo Electoral. El tribunal prepara el presupuesto, ya decía Guillermo, lo cutarrean todo, primero pasa por el Ministerio de Hacienda, después del Ministerio de Hacienda llega a la Asamblea Legislativa y vuelven a hacer sus recortes. Quien sabe hacer elecciones es el Tribunal Supremo Electoral, y desafortunadamente el tribunal tampoco ha sabido defender su independencia. Entonces creo que este es un punto importante. Si vamos a hablar de una reforma constitucional, vamos a hacer una carta al niño Dios, yo pediría, por ejemplo, una autonomía real como la tiene en la Corte Suprema de Justicia,
para el tribunal o establecer presupuestos plurianuales para el tribunal. ¿Qué está pasando? O sea, nosotros iniciamos un proceso electoral no el día de la convocatoria de elecciones, creo que está muy mal tratado en nuestra legislación. El Tribunal Supremo Electoral inicia su proceso electoral con la elaboración del calendario electoral, la elaboración del plagel, ¿verdad?, a partir del cual se inicia toda la calendarización y además con la presentación del presupuesto. Entonces, tenemos un año antes una suspensión de registro para el cambio de direcciones. Tenemos más de 6 meses antes la suspensión para los jóvenes que cumplen 18 años entre la suspensión del registro y el día de las elecciones. Y son acciones que el tribunal, independientemente que está relacionado con otra institución como el Registro Nacional de las Personas Naturales, pero no puede informar a la población. O sea, no tiene la capacidad de desplegar todo un conjunto de información porque no tiene presupuesto. Pero además, con todas estas reformas, es necesario quizás ir pensando, y yo discrepo de algunas opiniones en que es necesaria una reforma constitucional para la separación de funciones. Yo creo que la separación de funciones incluso se podría pensar a partir del artículo 209 de la Constitución. Es una formulación que podríamos tratar en otro programa, pero creo que incluso hay que debatir si es necesario separar o no las funciones del tribunal. Creo que es otro tema importante. Ahora, yo creo que también en este sentido, Carlos y población televidente, nosotros quiero volver a centrar la discusión de manera integral. O sea, de todo esto hablamos de pedacitos, ¿verdad? Hablamos de una reforma por aquí, una reforma por allá, y yo creo que tenemos que sentarnos qué queremos para este país, cuál es el sistema electoral que este país necesita. No hay nada más íntimo en un sistema político, como una de las piezas del sistema político, que el sistema electoral, que es precisamente diseñado no a partir de sentencias, es diseñado a partir precisamente de la voluntad política, ¿verdad? Y aquí podríamos hablar de otros elementos como los mecanismos de participación directa que este país carece. O sea, realmente, ¿qué es lo que le interesa a la población, ¿verdad? Tengo que irme a la pausa, pero haremos la transición ya en el siguiente segmento de las elecciones internas de los partidos políticos. Creo que hemos tenido muy interesantes las posturas y las discusiones que hemos tenido sobre estas reformas que nos llevan al punto en común que teníamos en paneles anteriores, es hay que hacer reformas estructurales o hay que replantearnos el diseño que tenemos de nuestro sistema electoral y qué tipo de sistema electoral queremos. También cuando tengamos a los partidos políticos y a los tomadores de decisión, magistrados, pues tener su postura sobre este tema. Regresamos en instantes. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando de asuntos políticos, de la coyuntura política. Ahora lo haremos un poco de los procesos de elecciones internas en los partidos políticos. Hablamos con Malcolm Cartagena, Ruth Eleonora López y Guillermo Langenegger. Guillermo, bueno, el FMLN y Arena ya están cercanos a hacer sus procesos de elecciones internas. El FMLN en junio, Arena lo hará pocos meses después, pero es la primera expresión ya política dentro de sus partidos tras los resultados electorales del pasado febrero. Desde tu lectura, ¿qué implica esto? O, digamos, ¿aprendieron la lección los partidos políticos de esto y habrá recomposición de algunos intereses o de algunas expresiones de poder? ¿O tendremos una constante de cómo se han tomado las decisiones en los partidos políticos? Fíjate que, en mi opinión, te diría que no han terminado de leer el mensaje del pueblo. Y el mensaje del pueblo fue bien claro. No queremos lo mismo de siempre. Porque ese eslogan hizo una gran diferencia en las elecciones. Ya el pueblo y la gente, los afiliados a los partidos políticos, ya están cansados de lo mismo de siempre. Ahorita en el frente no te podría decir si viene un cambio radical o no viene un cambio radical. Ahora, lo que sí es claro es que se afligieron. Se afligieron porque inmediatamente termina la elección, termina el conteo, ven el descalabro que hubo en las elecciones y llaman a internas. Ahora, que ese cambio generacional se esté dando dentro de los partidos lo veo bastante difícil. Todavía veo a un Óscar Ortiz queriendo participar
al licenciado Alvarenga, entiendo, Sí, o Alvarado, ministro de perdón, Gobernación. del ministro de Gobernación. Sí, de Gobernación, que también ha tenido señalamientos hacia atrás. No veo mujeres, por ejemplo, participando, y ese tema es bien importante, especialmente, por ejemplo, un FMLN que siempre ha tenido la bandera de la igualdad de género. Entonces, no veo a una mujer tomando, no veo a las cúpulas o en todo caso a las bases promoviendo a mujeres para participar. Lo mismo sucede en Arena. No veo a una mujer tomando liderazgo. No veo jóvenes tampoco tomando liderazgos. Ha habido mucho bloqueo de parte de las viejas generaciones en ambos partidos en bloquear a los jóvenes. Vimos una Arena hace un par de años casi que forzando la renuncia de varios de los miembros de la Juventud Nacional JNR republicana. Yo platico con gente del frente y me dicen, mira, yo me fui del frente porque ahí no hay espacio. Ahí me dice, tú tienes que pensar esto y si no pensar para afuera. Ahí está la puerta. Entonces, veo eso, en este momento veo complicado, veo un frente, por ejemplo, sacando, depurando, purgando su padrón electoral porque le dieron la firma a Nuevas Ideas. Entonces, no sé qué tanto realmente hay un cambio dentro de Arena. No sé, porque incluso la misma gente de Arena con la que platico me dicen que esta ronda que hizo el COENA, y lo vemos en mensajes, etc., es básicamente una ronda de aplausos, le han llamado ellos. Es decir, para tratar de confirmarse, sentirse bien de que después de todo no hicieron las cosas mal. Entonces, te soy sincero, hay muchos temas, hay bastantes reformas. En el tema de elecciones internas deben de hacerse reformas. Hay mucha mano peluda, y eso dicho por gente interna de los partidos políticos. Siempre hay mano peluda en el sentido de, mira, no puedes ir a hablar ahí porque ahí tú no vas a tener participación, no te abrimos la llave del lugar. Entonces, de hecho, eso debería ser un delito. Ya existe el fraude electoral y debería de ser un delito meter la mano de las autoridades, que metan la mano para influenciar elecciones internas, porque eso también es una forma de elecciones. Ahora, retomando un poco las nociones que menciona Guillermo, Malcolm, ¿qué implica esto? Tomemos el caso del FMLN, porque es el que tenemos más fresco. Han aparecido dos muestras de interés muy claras para participar en las elecciones internas. Óscar Ortiz, el actual vicepresidente de la República, Arístides Valencia, el ministro de Gobernación. ¿Qué implica esto? Porque las primeras reacciones a través de esos twitters que aparecieron recientes días marca ¿es esta una renovación del partido? ¿Es esta una expresión de nuevos intereses? ¿O son grupos que han estado ahí que ahora ven la oportunidad de hacerse visibles y tener poder en el partido? Bueno, Carlos, la verdad es que Óscar Ortiz, para empezar hablando de él... Ahí tenemos justo el tuit. Sí, dice, participaré en las internas. Bueno, pero él ya participó. Yo creo que la población que nos mira recordará que el 7 de noviembre de 2004 él participó contra Medardo González y perdió. Y apenas unos meses antes había participado por la candidatura presidencial contra Shafik Handal y también perdió. Entonces, estamos hablando de una persona que ya compitió hace 15 años para dirigir a este instituto político, al FMLN. ¿De qué relevo generacional estamos hablando entonces? En el caso de Arístides Valencia, a él le conocemos por su gestión al frente del Ministerio de Gobernación. Entiendo que pues es una persona que también estuvo durante la guerra y pues entonces yo no es que pretenda satanizar, digamos, demonizar el tema de que todo el que haya tenido ese tufito, como se dice, de la guerra está vetado. No, creo que tanto en Arena como en el FMLN es necesaria una combinación entre la experiencia que da décadas de estar en el trabajo partidario con unas nuevas generaciones que están ávidas de querer dirigir a estos institutos. Pero sí, al menos con los dos nombres presentados en el FMLN, no me parece que se esté buscando eso. O sea, no creo que, como estamos hablando del Frente, el Frente no ha entendido el mensaje que recibió en marzo, en la elección de 2018 y en la elección de 2019. O sea, ¿cuáles fueron los dos candidatos que tenía para la elección de 2019? Bueno, a Hugo Martínez y a Gerson, ¿verdad? Y los dos tampoco son, nuevamente voy, a unas candidaturas jóvenes, son personas que tienen años y años de estar en el frente. Entonces, digamos, y les viene y les gana una persona que hoy por hoy es el presidente más joven en la historia de El Salvador, Nayib Bukele. Entonces, eso, digamos, debería de hacerlos pensar qué es lo que conecta con la gente ahorita. Conecta una persona, en mi opinión, joven,
O sea, yo lo decía ayer en un Twitter, una persona que ronde 40 años, me gustaría que fuera una mujer en ambos partidos, en área de frente, no solo por un tema de género. Este no es un tema de género de que sí porque sí debe ser una mujer, no, pero creo que hay mujeres muy capaces en ambos institutos políticos que pueden liderar a un partido y bueno, quizás refresque eso la política en términos de que mujeres liderando un partido sería pues algo un poco más novedoso. No veo mujeres, creo que debería haber una mujer, sobre todo una mujer que tenga un buen manejo de medios, eso, o un hombre, si al final eso es, pero al menos estas personas no me parece que cumplan ese perfil y lastimosamente pareciera, y para usar el eslogan de campaña, ¿verdad? Ahí sí es un poco más de lo mismo en términos de que no hay un cambio como tal. O sea, se parece a lo que menciona Guillermo de la ronda de aplausos, no se ve que estos partidos estén tratando de hacer un cambio. Ahora, sí, me parece que hay un cierto temor en cuanto a la gente que se sacó. Creo que el temor es que esta gente pudiera votar en la interna y cambiar el resultado y por eso la saca el frente. Y en el caso de Arena, de López Davison, yo recuerdo que desde allá por 2017 él había mostrado interés en dirigir a este partido. Si mal no recuerdo, fue candidato a alcalde de Soyapango, ¿verdad? Sí, cuando... Ajá, entonces, bueno... ya es alguien que tiene digamos, años en esto. Quiero decir algo que yo hacía una valoración y es que me parece que en esto Arena quizás ha sabido como sortear mejor este tema de a quienes elige como sus secretarios generales o directores generales. Y es en el caso del señor Jorge Velado y Mauricio Interiano, no eran personas, al menos públicamente, orgánicas de Arena que estuvieran permanentemente en la palestra. Y sin embargo, llegan a esa posición y se convierte, en el caso de Interiano, en una persona muy mediática. Creo que todos recordamos el spot en que encaró, digamos, a la hora presidente y todo, o sea, una persona más beligerante. Yo creo que el frente debería de verse un poquito ahí en términos de, no sé si esa es una forma exitosa de hacer política, pero sí me pareció un poco más novedosa que el buscar aquel... como le dicen al frente, aquel compañero de vieja cepa que haya hecho la guerra, que haya sudado la camiseta, que venga de alguna de las 5 organizaciones históricas. Creo que eso no conecta hoy con una buena parte de la población que nació ya al terminar la guerra o después de los acuerdos de paz. Uno de los aspectos que aparece también en estos procesos de elecciones internas, ya que hablamos del FMLN, Ruth, es un poco los criterios que se ponen de selección o para aspiración a este tipo de cargos. En el caso del FMLN se menciona que son criterios bastante complicados o casi que teledirigidos para que ciertas personas únicamente puedan aspirar a este proceso de elección en estas instancias. Y el otro tema, y escucharle, es poco sobre los padrones en los dos partidos. El tema de los padrones es un debate clave porque quien maneja o quienes manejan el padrón pueden tener más incidencia sobre a quienes se sacan o a quienes se meten en última instancia para el proceso de elección. ¿Cómo se pueden ver estos dos elementos? Primero voy a empezar con el tema de padrones. Claro. Creo que uno de los pilares esenciales de cualquier proceso electoral, tanto de un proceso electoral nacional como de un proceso de elecciones internas, es precisamente la construcción de su padrón. Quiénes votan, quiénes no votan, porque al final es eso. Puede haber un registro, y voy a utilizar el símil del registro electoral, ¿verdad? No todos los que están en el registro electoral llegan al padrón electoral. Entonces, de la misma manera, los partidos deberán tener su registro y existe también su padrón electoral. Ahora, en esa construcción de padrón, mantener la pureza del padrón, es decir, que estén quien realmente tiene derecho a estar, es un reto para los partidos, porque además este padrón no forma parte de aquella información que el Tribunal Supremo Electoral puede controlar. Los partidos son exclusivos, titulares, dueños de su padrón electoral. Y en este sentido, las exclusiones o las inclusiones, bueno, tendrían que estar reguladas en los estatutos de los partidos políticos. Sí. Hay un tema y es que muchos de los partidos, estatutos que además son aprobados por el Tribunal Supremo Electoral, incluso sus modificaciones, envían a los reglamentos este tipo de elementos. Y ya los reglamentos sí no pasan por el control del Tribunal Supremo Electoral. Entonces creo que hay que uniformar primero un poco también estos procesos de democracia interna, porque no están uniformados. Cada uno de la ley de partidos políticos dejó una discrecionalidad, bueno, lo hicieron los partidos políticos, dejó mucha discrecionalidad a cada uno de los partidos de cómo regularse internamente. Y esto creo que hay que buscar una uniformidad. Otro elemento también en cuanto a esto es que
estas exclusiones que se han hecho, al menos las que hemos apreciado en el FMLN, que son las que se están llevando a cabo o que han sido públicas, porque no sabemos cómo se está manejando el padrón de Arena también, en el caso del FMLN, yo creo que en muchos casos atiende, y habría que revisar sus estatutos también, a el incumplimiento de las obligaciones como militante o como afiliado. Es decir, si una de las obligaciones es pagar la cuota partidaria, por ejemplo, y no se paga, pues evidentemente, ¿verdad? Es una causal. Es una causal. O si la persona no decide, ¿verdad?, alejarse de los planteamientos y de los postulados del partido, pues también entonces podría ser otra causal. O si hay una decisión de apoyar a un candidato y no se apoya a ese candidato, que es el que ha decidido el partido, pues, y hay una clara manifestación de una adhesión hacia otro proyecto político, pues también creo que habría que atender a una renuncia tácita al respecto. Entonces, pero insisto en que el tema de cuidar la pureza del padrón, de quienes votan y quienes participan en los procesos internos, pues es fundamental. Ahora, no es lo único, también en los procesos internos es importante la participación del Tribunal Supremo Electoral. Hay mucha distancia entre lo que ocurre internamente y los procesos y la intervención del tribunal. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral en el proceso electoral del 2018 tuvo alrededor de 42 controversias que fueron presentadas por ciudadanos en contra de los partidos políticos. Ahí estamos hablando del PCN, estamos hablando de FMLN, estamos hablando de Gana, estamos hablando de Arena, o sea, no estamos hablando de un solo partido político. 42 controversias en las que el tribunal intervino para la inscripción de las candidaturas. Bueno, de esa misma manera el tribunal está abierto por una pequeña ventanita que dejaron los partidos en la ley de partidos políticos para intervenir cuando hay diferencia y discrepancia. Sin embargo, los mecanismos de control que el Tribunal Supremo Electoral ejerce sobre la democracia interna de los partidos son muy pocos. Pero vuelvo al tema del presupuesto, ¿verdad? O sea, necesitamos también robustecer al tribunal, que tiene un presupuesto igual hace muchísimos años, cuando ha venido cargando con una piedra mayor, ¿verdad? Tengo que hacer la pausa, pero en el último bloque tenemos su valoración finales sobre lo que hemos estado discutiendo en el tema de las elecciones internas, ya que ha mencionado Ruth del tema del Tribunal Supremo Electoral, pero ¿qué le significa a los partidos políticos para hacer procesos transparentes, representativos y que también exista competencia de las distintas expresiones e intereses sociales? Regresamos. Último segmento de este panel. Del martes 23 de abril hemos hablado de diferentes temas, sobre todo de la agenda electoral, reformas electorales, implicaciones a candidaturas no partidarias, elecciones internas en los partidos políticos y esto qué significa. Ha sido un gusto y agradecerles a Guillermo Langenegger, a Malcolm Cartagena y a Ruth de Leonora López por sus análisis que hemos dado. Básicamente en este último bloque disponemos de 3 minutos cada uno de ustedes para dar sus ideas finales de lo que hemos estado hablando y sobre todo, Guillermo, con esto de las elecciones internas en los partidos, ¿qué significa? Porque el fraccionamiento puede quedar marcado. Si se dieron fraccionamientos en el partido Arena para la elección interna para el candidato presidencial, en esta que es para los puestos de poder, puede verse algo de esta manera. Las tensiones y las discusiones, reacciones y contraargumentos, Ernesto Mason, Javier Simán, fueron muy evidentes en el partido Arena. Ahora Gustavo López Davison, que aspira también a dirigir dicho partido político. ¿Qué hay que observar para la ciudadanía desde tu perspectiva? ¿Qué hay que observar en estos procesos de elección interna y qué elementos pueden aflorar de diferencias e intereses? Fíjate que creo que lo más importante para todos los partidos es la transparencia. Cuando los procesos son transparentes, son claros, y lo vemos con las elecciones nacionales del Tribunal Supremo Electoral, más allá de los errores humanos que puedan existir, pero creo que todos podemos coincidir que el Tribunal Supremo Electoral hace un gran trabajo en las elecciones. ¿Y por qué? Porque hay transparencia, todo el mundo sabe. Y probablemente la parte más importante que deberíamos de tocar, y una reforma muy importante, es el tema, ya lo decía Ruth, el tema de la supervisión del Tribunal Supremo Electoral de todo el proceso, desde el llamado a elecciones, el padrón electoral interno, quiénes son afiliados, etcétera, cómo se saca o ingresa gente, porque de repente
repente pueden venir 10,000 personas afiliadas que puedan estar a favor de un candidato. Es decir, todos esos temas de transparencia interna tienen que darse y el Tribunal Supremo Electoral debe de estar vigilante en esto. Hay que hacer una reforma del Código Electoral en este sentido. Entonces, la ciudadanía tiene que estar muy pendiente de esos cambios y creo que lo va a estar definitivamente. La ciudadanía ha aprendido muchísimo, ha habido mucho desarrollo en la democracia en este sentido. La gente está mucho más pendiente de todo esto. Creo que como, digamos, para ir cerrando tal vez los temas, es importante que los ciudadanos no dejemos que se dé un paso hacia atrás en ningún sentido de lo que nos ha dado poder para decidir, ni en tema de voto cruzado, ni en voto preferencial o por rostro. Son derechos que hemos ganado, que la Sala de lo Constitucional ha reconocido, y yo hago énfasis en esto. La Sala de lo Constitucional ha reconocido estos derechos, ya los tenemos por Constitución, la Sala solo nos los viene a reconocer. Ha reconocido la igualdad de los candidatos no partidarios con los partidarios. Nuevamente es un derecho y la Sala simplemente lo ha reconocido. Creo que es bien importante que el Tribunal Supremo Electoral cumpla la sentencia. ¿Por qué? Porque al final, si no la cumple, y ya existe un precedente, ya lo aplicó en el 2018, jurisdiccionalmente ya existe un precedente y lo tiene que cumplir. No hacerlo sería una desobediencia. Importante el tema de las elecciones en el exterior. Como no partidario ya tenemos 2 propuestas, estamos trabajando, las vamos a trabajar queremos conversarlas con los hermanos en el exterior para escuchar sus puntos de vista. Las 2 propuestas que tenemos, tanto para elecciones de diputados como alcaldes, creemos que cumplen con el tema de la sentencia. Tal vez aclararle a los televidentes un tema: las firmas que nos dan a los no partidarios no son firmas compartidas, son firmas que los ciudadanos, que usted como ciudadano nos da la autorización a nosotros para participar. No es una afiliación como lo quieren hacer ver. Si usted quiere apoyar o quiere que participe 5, 6, 10, 20 candidatos no partidarios, es usted el que tiene el derecho. Es a usted al que le están violando el derecho, la libertad que usted tiene de poder participar. Ese mismo derecho que usted tiene, si este candidato llega, de votar por un no partidario o por un partidario. Ese es el derecho que a usted le están negando. Entonces, no es solamente a nosotros. Así que, internas, creo que la parte más importante me quedaría con la obligación de que el Tribunal Supremo Electoral participe más en ese tema y que exista transparencia en los partidos políticos. Perfecto, Guillermo. Muchas gracias. Malco. Bueno, quizás empezar con lo de las reformas electorales. Yo creo que hay reformas más importantes que algunas que están ahorita en agenda, o que han aparecido, como lo de los no partidarios. No creo que eso sea, digamos, como que lo más trascendental. Me parece que el tema del voto desde el exterior para diputados y alcaldes, hay una sentencia ahí que debe de aplicarse y por tanto debe de resolverse o legislarse cómo se va a resolver este tema, cómo va a poder votar la gente desde el exterior. La separación de funciones del Tribunal Supremo Electoral es algo de lo que yo tengo más de 15, 20 años oyendo que se quiere hacer y nunca se hace. Ya complementando un poco la idea de Ruth en ese tema, creo que el tribunal recibe o le toca durante un proceso electoral lidiar con 2 cosas, con todo lo que conlleva organizar una elección, desde preparar el registro, padrones, toda la logística, distribuir materiales, capacitar, pero a la vez le toca estar llevando todos los procesos sancionatorios que ocurren debido a las infracciones a la ley. Eso le consume tiempo valioso al tribunal, y por tanto a veces no está ni en una cosa ni en otra, o no hace bien una o la otra. La separación de funciones podría ayudar a mejores procesos electorales. Luego pasar a los consejos proporcionales. Realmente nos hemos quedado en consejos plurales, consejos municipales quiero decir, y hay algunos vacíos en la forma en que se distribuyen los concejales que podría resolverse. La iniciativa de ley del PSD es algo que se me quedó, cambiar el tamaño de las circunscripciones. Yo creo que ese es un tema que ya no se le puede dar larga. No es posible que tengamos departamentos como Cabañas, San Vicente, que eligen a 3 diputados y aquella gran circunscripción de San Salvador que elige 24. O sea, hay una disparidad entre lo que vale el voto en San Salvador con lo que vale en esos departamentos. Entonces, cambiar las circunscripciones, eso hay tiempo para hacerlo ahorita, porque ya el tribunal al finales de este año ya empezará a ejecutar las primeras acciones de su calendario electoral de 2021. Hay gente que cree que el tribunal trabaja 6 meses antes de la elección. No, ya a finales de este año tienen que empezar a ejecutar procesos de 2021.
Ahora ya moviéndome al tema de la democracia interna de los partidos, de sus elecciones y los procesos que estamos viendo, yo creo que los partidos deben de tratar de refrescarse, leer el mensaje que les dio la ciudadanía. O sea, atrás deben de quedar aquellas valoraciones que decían, no, es que los troles no votan o en redes sociales no se gana una elección. Eso creo que ya quedó demostrado que no es así y por tanto mal harían los partidos en seguir queriendo usando los métodos tradicionales de hacer política, incluidos sus procesos internos, cuando ya ahora la población lo que quiere es más transparencia, quiere conocer. Cada hora cambia el tema en las redes, entonces los partidos parecieran no estar a la altura de eso y las personas que están proponiendo no parecieran saber leer esos nuevos tiempos, ¿verdad? Y no estoy haciéndole propaganda a ningún partido. Luego, finalmente, ya para terminar, sí, Carlos, buscar figuras novedosas en los partidos. Hay jóvenes, hay mujeres. Y un mensaje a los jóvenes de los institutos políticos. El poder pues no se regala, se toma. Y si los jóvenes no aprovechan esta coyuntura que se ha abierto en que pueden asaltar el poder, ahí se van a quedar esperando. Perfecto, gracias Malcolm. Cerramos con Leonor. Bueno, con el tema de democracia interna voy a empezar por ahí. Coincido, en este caso el FMLN es el que está ya con su proceso un poco más avanzado, al menos ha sido más público. Creo que es necesario el refrescamiento de figuras y eso también pasa por hacer una discusión interna, o sea, ¿cuál es el partido FMLN que se quiere para el futuro? O sea, yo creo que esa discusión es importante, o sea, cuáles son sus principios, reformularlos, fortalecerlos o acatarlos simplemente, pero esa discusión siempre va a ser necesaria y que trasciende a cuál es la figura que va a dirigir o cuáles son las figuras que van a dirigir un partido político. Y ahora me voy a centrar en la reforma porque aquí esto es la carta al niño Dios, así que yo voy a aprovechar, ¿verdad? Bueno, primero necesitamos simplificar el sistema. Sí creo que es necesario simplificar el sistema y esto puede pasar por una redistribución de las circunscripciones electorales, especialmente las circunscripciones grandes. Estamos hablando en el caso de San Salvador, por ejemplo, y La Libertad. Otro elemento es que es necesario que fomentemos la cultura democrática. Yo creo que ahí el Tribunal Supremo Electoral ha tenido un vacío. También hay que decirlo, por falta de presupuesto. Es necesario participar en la construcción de una currícula educativa donde el fortalecimiento y la formación cívico-democrática de los estudiantes de las primeras, de las generaciones más jóvenes, pues vaya precisamente conociendo. Muy pocas universidades tienen el derecho electoral, por ejemplo, incorporado en su currícula educativa. También podríamos hablar de la modernización de la regulación electoral. Y aquí creo que es necesario que nosotros tengamos en cuenta todo el sistema de recursos, que nosotros nos acordamos de los recursos electorales cuando llega el proceso electoral y existen las inconformidades, pero mientras tanto no hablamos de los recursos electorales. Creo que también, y voy a retomar el tema de los consejos municipales, yo creo que los consejos municipales plurales todavía deben madurar un poco más. No estoy segura de que debamos trascender ya a la proporcionalidad de los sistemas de los consejos electorales, de los consejos municipales. Sin embargo, creo que es importante en el tema de los consejos plurales que el tribunal realmente no limite la proporcionalidad cuando los partidos políticos han ganado con más del 50%, porque creo que ahí ha habido una interpretación equivocada por parte del tribunal desde mi punto de vista. Y para terminar, dos elementos más. Uno, el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Yo esperaría que en este proceso, en este año, el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tenga una mayor divulgación, o sea, tenga un proceso de entrevista, pero que nazca además de la asamblea, que no venga solo la sociedad civil a ver el tema de los baremos y tal. Creo que es importante que la misma asamblea vaya construyendo sus pilares para estos procesos. Y el otro tema es que hay que repensar el sistema de comunicación política que nosotros queremos para nuestro país. Hablando del tema de quizás una franja gratuita por parte de los medios de comunicación en función de la concesión que ella tiene, como el sistema mexicano. Y al final de todo, para terminar, ¿qué queremos como país de un sistema electoral? Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Ruth, ha sido un gusto. Malcolm, Guillermo, la invitación está hecha para que nos encontremos próximamente y seguir analizando los temas de carácter electoral. También a ustedes por su sintonía, por su interacción en nuestras redes sociales. Será hasta mañana, 6:30. Tengan un buen día.